de la licenciatura, ahí veo unos, ahí veo otros también de posgrado, amigos. Luciano, ¿qué tal? También Marco anda por ahí. Mario, Mario Flores. Eh, bueno, eh, nos hemos reunido para platicar un poco sobre la pues, vida, obra y las intertextualidades y las interdisciplinariedades que nos evoca, que nos da oportunidad de analizar con Juan José Arreola. Sí, rápidamente, para los que no lo identifican muy bien, es escritor mexicano, nacido en Zapotlán el Grande, Jalisco. Sí, vaya, su obra es cualitativamente poca. Se reduce a algunos libros muy pequeños. Sí. Este, pero vaya, esto es ahora sí que inversamente proporcional a todo lo que encierra es su narrativa. Sí, totalmente polisémica, sí, totalmente simbólica. Entonces, nosotros como cuerpo académico, pues empezamos a ver qué cosas teníamos en común, ¿verdad? José Luis de filosofía, Hervey de lengua inglesa, yo de literatura. Entonces, conver- eh, la intersección fue Juan José Arreola. Sí, y bueno, empezamos a estudiarlo. Ahorita nosotros estamos trabajando con él desde diferentes disciplinas, sí, más que eso, pues es, vaya, son encuentros, son diálogos para hablar más allá de la literatura por la literatura, sí. A nosotros otra cosa que nos unió como equipo de trabajo fue que es raro que hagamos un trabajo netamente filosófico, sí, netamente de traducción, netamente literario. Generalmente siempre estamos ahí viendo desde qué otras perspectivas podemos analizar las cuestiones literarias. Bueno, por ello a Arreola se nos presenta y lo escogemos como un autor donde todas estas áreas pueden converger. Podemos sacar algo diferente de él, dependiendo el abordaje que hagamos, ¿sí? Por ejemplo, eh, yo estoy ahorita trabajando con la cuestión histórica, sobre todo me centro en lo que es la memoria, ¿sí? La memoria, vaya, como un rescate, como una cuestión hasta confesional que surge, ¿verdad? Y que se plasma en la literatura. Ahí el autor puede confesarse ante todos y a la vez ante ninguno. Sí, eso es muy padre esta situación. ¿Por qué con la historia? ¿Por qué con la memoria? Bueno, la memoria la estoy tomando como si fuera una recreación, sí, una mímesis. Ahorita a todos ustedes les puedo preguntar, recuerden ustedes ese momento glorioso donde ustedes fueron los héroes de tal XY situación que vivieron en este año. Recuérdenlo. Ya cuando tienen ese pasaje en la mente, casi les puedo decir, ¿cuántos de ustedes se vieron en el recuerdo? ¿Sí? Y a lo mejor van a ser muchísimos. Y la pregunta siguiente sería, ¿y cómo le hicieron? ¿Sí? ¿Cómo se están viendo en su recuerdo? Pues esa memoria y que tiene también un sustento histórico, también es una recreación, ¿sí? No sale tal y cual fue la situación o el hecho. Es una reconstrucción de lo que pasó. Cualquier historia, si quieren, aunque haya evidencia, siempre van a haber otros ojos que van a decir otra cosa. Pasa con Arriola. Él basa mucha de su literatura en memoria y la reconstruye en sus textos literarios. Sí, es un proceso bastante interesante, ya que, primero que nada, un autor que piensa hacer esto tiene que empezar a recrear su pasaje y hacerlo literario.
¿sí? Y ustedes mismos lo han visto en sus clases. La idea que tienen en la mente, ¿sí? Que tienen en el pensamiento, al momento de escribirla no sale igual. Sí, tienen que tomarse un instante para pensar, para refigurar, para poder comprender primero y después plasmarlo en el texto, que es diferente. Y sobre todo ya cuando lo plasman en el texto, lo mandan con otra persona y le dicen, ¿sabes qué? No lo entiendo. Bueno, es una preconfiguración esto. Se tienen que empezar a basar en símbolos, en metáforas, para que ustedes puedan lograr transmitir el hecho. Y es lo que precisamente hace hacia Arreola. Hay una anécdota muy padre, muy bonita, cuando Arreola se invita a Borges a México. Sí, y empiezan ellos a charlar, empiezan ellos a platicar, pues, de lo que más saben. Y uno de esos temas, fue el tiempo y la muerte. Borges le dice a Arreola, dice: "Imagínate", dice, "que nos muriéramos en este instante". Después dice Arreola: "Bueno, ¿y qué tal si ya estamos muertos?". Bueno, en ese pasaje, que dura como unos 5 o 10 minutos de charla muy rápida, luego se van a otras cosas muy a su manera. Arreola la plasma en una minificción, se las voy a leer. Dice: "La última vez que Borges y yo nos encontramos ya estábamos muertos. Para distraernos, Jorge Luis se puso a hablar de la eternidad". Sí, entonces, bueno, es un ejercicio bastante interesante cómo entre una charla de amigos se llega a una minificción, ¿sí? Arriola era precisamente partidario de mencionar precisamente eso, que él es su padecer, su nostalgia, lo que lo hacía también sufrir era que no podía aterrizar la imagen primera de sus escritos. Él decía: "Solo tengo aproximaciones". Dice: "Y creo que todo artista lo tiene". Sí, nunca se va a poder llegar exactamente al objetivo. Únicamente nos queda la nostalgia de percibirlo, ¿sí? Como una aproximación a nuestras intenciones. Mm, bueno, estoy viendo el reloj, somos 3, ya son las 6:15. Me voy a apurar un poquito para poder cerrar. Este, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de acercarse a la cuentística de Juan José Arriola. Eh, vaya, ahora sí que este foro es precisamente para invitarlos a adentrarse a estas ficciones que él tiene. Sí, dentro de él podemos encontrar varias temáticas, ¿sí? El conflicto del hombre con la mujer, las cuestiones de varia invención, porque una de las cosas que tenía Arriola es que él podía hacer un cuento a manera de una receta de cocina, ¿sí? Él podía hacer una carta y la convertía en cuento. Incluso aquellos que se han topado con la feria, son 288 fragmentos que se pueden leer independientes y que juntos forman una novela, ¿sí? Y esa novela el personaje principal es el pueblo, ¿sí? Y las peripecias que hay ahí. Hay muchas tramas, si no es solamente una. Incluso ustedes pueden abrir la novela en cualquier parte y es totalmente fragmentaria, ¿sí? Ah, otra de las cuestiones que trabajamos al rescate de la memoria y literatura también son los pasajes, son anécdotas, son cuestiones que probablemente para cierto sector no tienen mucha relevancia. Sin embargo, para la historia de la literatura, y sobre todo para la historia de la literatura mexicana, son muy importantes. Sí, rápidamente, les puedo comentar dos situaciones muy sorprendentes. Juan José Arriola es, creo que el primer escritor que oficializa o que da talleres para escritores, ¿sí? Antes, solamente se juntaban. Él lo hace con un propósito y con una finalidad y con seguimiento. De esos talleres, pues, sale José Emilio Pacheco, ¿sí? Sale, Cross, sale Carlos Fuentes, sale, ¿quién más, Hervé?
José Entonces, Agustín, Monsiváis. Monsiváis, sí, entre muchos otros. Arriola fue conocidísimo no solamente como ser un narrador y un maestro, porque también dio clases en la UNAM, sino precisamente por el fomento a la cultura que hacía y el fomento a la lectura. ¿Sí? Era tan conocido que escritores ya encumbrados iban y le preguntaban, le pedían consejos. Así, el último que voy a dar es cuando él, Arriola, amigo de Juan Rulfo, ¿sí? Se encuentran una vez ahí y Rulfo le pide ayuda a Juan José Arriola. Le dice que tiene un proyecto que se llaman Los Murmullos y no sabe qué hacer con él, no sabe cómo publicarlo. Y él dice que tiene dos ideas. Una es una historia lineal y clásica. La otra no sé, todavía no la construyo. Entonces, se van los dos amigos a pulir ese trabajo. Lo ve Juan José Arreola y le dice, ¿sabes qué? Esto no puede ser publicado de esta forma. Vamos a hacerlo fragmentario, vamos a explotarlo más. Se están todo un fin de semana, Rulfo y Arriola, acomodando esa novela y la terminan entre los dos. Y después sale publicada, sí, con el nombre de Pedro Páramo. Entonces, pues son cosas que se rescatan, cosas interesantes. Si no hubiéramos conocido la literatura mexicana, si no son precisamente por este tipo de talleres, este tipo de intervenciones, sí, este tipo de rescate de la memoria. Bueno, lo dije bastante rápido. Si alguno de mis compañeros quiere seguir, Hervey. Gracias. Digo, mi propuesta de continuar yo es por orden cronológico, digo, por nuestras edades, y orden cronológico por también nuestros momentos en que empezamos a abordar a Arreola, ¿no? También fue así en esa coincide en esa escala. Bueno, ahorita que mencionabas, Irama, acerca de las anécdotas de Arreola, yo creo que se puede hacer una mesa de exclusivamente anécdotas como muy literarias, ¿no? Aunque no sean propiamente literatura, que son muy literarias, muy ricas, muy explotables en la literatura. Ahorita que hablabas del caso de José Emilio Pacheco, él mismo sí se encargó de explotarla y escribe este texto que ahora aparece como parte del bestiario. Cuéntala. Ah. ¿Cómo? Cuéntala. La cuento, pues fíjate, yo creo que estaría más entretenido si cuento eso que si cuento mi trabajo, que lo que estoy haciendo. Se Antes de llama que se nos Amanuense vaya de el quórum. Arreola. Cuando tengan chancita, agarren el bestiario y aparece como epílogo. Y está muy padre porque cuenta cómo Arreola escribe bestiario, bueno, no lo escribe, lo dicta en una semana, ¿no? Y es muy padre cómo Arreola deja pasar el tiempo, se gasta el dinero de la beca que le dieron para escribirlo y el único que está estresado es su secretario, ¿no? Su amanuense, que es José Emilio Pacheco. Se lo Y come Arreola José Emilio tranquilo. Pacheco también. La ¿Cómo? beca. La beca se la come José Emilio y Se la come con tostadas con todos los demás. de camarón, ¿no? Que dice de Sara. Es muy padre que dice que Arriola no parecía muy estado, Pacheco sí, hasta que un día ya falta una semana y le dice Pacheco, ya, maestro, suficiente, o me dicta o me dicta. Y dice, narra cómo Arriola simplemente se echa ahí en un canto que tiene y dice, ok, ¿por cuál empezamos? Y dice, por la cebra, va. Y dice Pacheco, parecía que los estaba leyendo de memoria. Y dice, no, los estaba inventando en ese momento y una semana terminó una obra fundamental de la literatura mexicana. ¿No? Está muy padre y tiene un cierre muy bonito, no se los arruino para que tengan la oportunidad de leerlo, los que no hayan leído el Amanuense de Arreola. Está ahí disponible en línea si lo buscan. Hay una, para continuar con esto y quedarme sin tiempo para lo que les quería, hay otra anécdota muy padre que escuché en el coloquio arreolino hace 3 años, si no me equivoco, ahí en el Colegio de México,
que cuenta Felipe Garrido. Aparte la contó maravillosamente, ¿no? El hombre es como cuando cuenta uno un chiste y no es bueno para contar chistes, la arruina la anécdota. Pero cuenta muy padre que andaba ahí, creo que en Ciudad de México, y estaba en una mesa varios escritores y llega un periodista y le dice, llega así y muy de una manera quizá poco cortés, atraviesa y le dice, atraviesa el micrófono, ¿qué se siente estar vuelta en esta ciudad, maestro? Y Carola le dice, yo no puedo decirte qué se siente. No puedo decirte qué se siente estar en la Ciudad de México, en la que una vez, y empieza a narrar, ¿no? De conoce una muchacha ahí y que quería ser su novia, pero no se pudo y que se fue ahí a estudiar una beca y la siguió extrañando y luego vuelve. De total que empieza a narrar padrísimo toda esta historia de amor con esta mujer. Y cuando termina de narrarla, esta historia muy dramatizada, diciendo, y por todo eso, yo no puedo decirte qué siento estar aquí. Y supuestamente el periodista dice, bueno, para la próxima, muchas gracias. Y dejó la historia suelta, ¿no? Muy interesante. Bueno. Otra anécdota, ahora sí que hay, para la que sí hay registro, es una discusión, bueno, no nace como discusión, sino que se lanza a raíz de un de, escritor, del poeta francés, se me olvidó, que traduce a Arriola precisamente. Bueno, alguien más lo traduce, incluso el mismo Octavio Paz, la revista Vuelta, y alguien, uno de los varios escritores, que son un chorro, dice, bueno, este poema se puede explotar mucho porque da para hacer, abordarlo de muchas maneras y exhorta a los escritores de la generación a decir, okay, aquí a ti, es una lista, los exhorto a traducir este poema. Entonces, cuando hace eso, Arriola manda una especie de carta, dice, yo ya me les adelanté, yo ya lo traduje y creo que mi traducción es la mejor de todas. Entonces, para el ego de Octavio Paz no pudo con eso y publica un texto en el cual dice que la versión de Arriola es mala y hace una serie de señalamientos porque no se equivocó y no sé qué, a lo cual Arriola luego responde, quién sabe qué habrá pasado ahí, habría que dónde estuvo la pelea que no se registró, ¿no? La riña que no se registró, que Arriola luego hace correcciones al poema, no todas las que le señaló Paz, solo unas cuantas, y dice, muy bien, ahí está una versión más definitiva del texto, ¿no? Por este registrado, el texto lo escribe la traductora de origen francés, Fabienne Tadú, ahí lo puse en el chat, por si tienen oportunidad o interés de buscarlo, se los recomiendo mucho, que sea que explora esta riña literaria entre Paz y Arriola, muy padre. Bueno, entonces dentro del campo de la traducción, yo llevo tiempo explorando a Juan José Arriola en varios momentos, pero en pocos textos en realidad, porque como bien señala Irán, los textos arriolinos son de una gran riqueza y dan para mucho. En algún momento ya les platiqué hace un par de años sobre unas traducciones del guardagujas, pero lo que estoy trabajando ahora es con una traducción de El prodigioso miligramo, una historia que tiene pues, más de una cosa en común con el guardagujas, que es como dijo alguna vez el mismo Borges al referirse a Arriola, que es un texto que permite muchas interpretaciones, ¿no? Dice, es un texto que habría gustado mucho a Jonathan Swift, dice Borges. Entonces, comencé a trabajar con las traducciones del prodigioso miligramo y uno de mis intereses, aparte de que son traducciones y son de Arriola, es que hay una distancia temporal entre la producción de una versión y la otra, que son las que están, digamos que las traducciones de Arriola al inglés más distantes entre sí. Entre la primera, que la produce un académico de la Universidad de Austin, George Deach, y la otra, en un caso muy distinto, se produce en la Universidad de Colima por un traductor, pero de origen mexicano, Preciado Zacarías. Y pues ocurre algo muy interesante porque hay una vez escuché un chiste, pero muy acertado, que decía en qué se parecen el fútbol y la traducción. Entonces resulta que se parecen en que en ambos
todo el mundo critica, todo el mundo dice que así no se hacen las cosas, y todo el mundo cree saber cómo se hacen, hasta que realmente tienes que hacerlas. Y ahí es cuando nadie sabe qué hacer, ¿no? Entonces, en la versión que escribe Preciado Zacarías, hay un prólogo, no, perdón, es de Elizondo Mata. Preciado Zacarías escribe un prólogo y dice que hay una versión de los 60s de Shade, que fue la primera versión que les comentaba, pero que es muy mala. Entonces se atreven a decir en esta versión que producen los mexicanos, dicen que era necesaria porque había una versión de los 60s que es muy mala, que tiene muchos errores. Y lo más interesante bueno, de este comentario es que esta versión de estos dos mexicanos tiene quizá más errores que la primera versión. Y bueno, a mí me llama la atención porque pues, lo más conveniente habría sido decir esta versión era necesaria y ya, y no decir que hay una versión muy mala y presentar una versión quizás con errores un poquito más notorios. Entonces aquí, bueno, sí me queda poquito tiempo, voy a compartirles la pantalla para que vean un par de errorcitos, bueno, hay algo importante que hay que decir. Yo abordo la traducción y generalmente utilizo el modelo de un traductólogo francés, Antoine Berman. Tiene un modelo para hacer crítica a la traducción que no intenta, digamos que su objetivo, o el objetivo de este modelo no es andar a la cacería de errores, sino que tratar de explicar qué ocurre en una traducción, por qué y las circunstancias en las que surgen esas maneras de traducir, muy, digamos que ancladas a un contexto específico. Pero entre las cosas que salen al hacer esta crítica, generalmente surgen estos errorcitos, ¿no? Que son problemas sobre todo de interferencia del idioma original o de la cultura, ¿no? Entonces, les voy a compartir un errorcito muy interesante. Espero que algunos de aquí sean angloparlantes o angloleyentes para que vean un pequeño errorcito que a mí me llama mucho la atención. Déjenme ver si puedo con... aquí está. Imagino que sí lo pueden ver. Ahí les muestro este segmento del prodigioso miligramo. Y voy a leer al revés, voy a comenzar por la que está más abajo, que es la versión de Arriola, que dice, déjenme ver, dice, las hormigas comprometidas obraban en secreto y digámoslo así, por cuenta propia. De haber sido posible un interrogatorio general, las autoridades habrían llegado a la conclusión de que, etc. Entonces, tenemos la versión de Shade, la primera, que es de los 60s, y esta versión de Elizondo Mata. Entonces, podemos ver aquí que, fíjense, esta construcción. De haber sido posible un interrogatorio general, que se puede entender como si hubiera sido posible, ¿no? De haber sido, que es otra manera de decirlo. La versión de Shade dice, if a general interrogation had been possible, que es una estructura del idioma inglés que se usa para lo que llamamos condicionales, o le llamamos if clauses, que cuando son situaciones hipotéticas en el pasado, utiliza esta estructura, ¿no? Lleva la if, el sí en español, y luego se utiliza la auxiliar had en pasado, y luego un participio, ¿no? If, luego la cosa, had been possible. Pero resulta que Elizondo Mata comete el error de usar la estructura española y en lugar de decir had y luego el participio pone if a general interrogation could have been possible, que eso en inglés significa pues nada, quién sabe qué será lo que significa, eso es español escrito en inglés. Entonces es un error frecuente cuando no se ha terminado de aprender ciertas estructuras complicadas del inglés como esta, porque porque en español se fijan, es muy parecido, dice, si hubiera sido posible, hubieran llegado, o aquí en este caso, habrían llegado. Como se parecen mucho las dos partes de la oración, pues el traductor aquí se le patinó un poquito y no sé por los editores no se dieron cuenta, pero aparece este error. Ahora, pudiéramos suponer, es un error tipográfico, un error no sé. Pero luego, ahí va otro, muy del mismo tipo. Más pequeño, pero también notorio. Dice Arriola, ni siquiera lograron que cada hormiga cumpliera con sus obligaciones. Bueno,
Esa versión es muy sencilla y pudiera ser muy fácil de decir también en inglés, como lo hizo Shade, and they couldn't make each ant fulfill her obligation. Fíjense, make, hacer, each ant, cada hormiga, cumplir con su obligación. La cuestión es que esta es una estructura en la que los idiomas leen. Entonces, Elizondo Mata utiliza otra vez la sintaxis y la estructura morfosintáctica del español, pero en inglés. Cosa que, pues, no, que los pochos no lo hacen porque ellos tienen separadas los dos idiomas, ¿no? Y los juntan en una especie de gramática pocha o Spanglish que tiene cierta lógica. Pero Elizondo Mata dice, and authorities couldn't even get that each ant. Ese que no se quiso decir el que cada hormiga, pero en inglés no se dice esto. En inglés pude haber dicho even get each ant to fulfill. Eso hubiera sido un error aceptable, un error mínimo, digamos, pero aquí se puede visualizar una interferencia del español. Entonces ya vimos, digo, aquí no estoy mostrando dos casos, pero hay más en el texto. Entonces el error no es tipográfico, no es que se les fue ahí el dedo, sino que hay un problema. Y les digo, esos problemas ocurren generalmente en la traducción, es muy común que haya interferencias de la lengua original. Aquí lo que yo quiero señalar es que la crítica que hacen el traductor y el crítico y el investigador a la versión primera de Shade fue muy dura, fue una crítica realmente que yo no creo que viniera al caso. Dice que tiene grandes errores y esta versión pues presenta errores quizás, les digo, más notorios. Sí hay algunas en la versión de Shade, sobre todo en cuestiones de registros, que de repente el texto suena muy plano, cuando Arriola suena un poquito más barroco, un poquito más irónico, pero es mucho menor, ¿no? Una diferencia de ironía o de sutileza cuando hay un error gramatical más notorio. Entonces yo creo que hay que tener cuidado en estas críticas y no, digo, si vas a caer en el mismo error. Muy bien, voy a salirme ya, ¿dónde está? Dejar de compartir. Muy bien. Ahora, el modelo de Berman, que les digo que es el modelo que utilizo para hacer la crítica, no puedo, es extensa el planteamiento, pero una de las cosas que propone Berman es que cuando comparamos dos traducciones o una traducción sola, tenemos que tener en cuenta que estamos analizando, sí, al autor, pero también y fundamentalmente al traductor, porque es el que produce ese texto, ¿no? Es un texto derivativo. Entonces estamos buscando el traductor y tratar de explicar las decisiones del traductor en términos del traductor, de su contexto, de su proyecto, de hacer. Entonces, cuando buscamos un poquito al contexto de los traductores, vemos que la primera versión de los 60 del pues doctor Shade es un hispanista, tiene de hecho otras traducciones interesantes, tiene por ahí un librito en el que reúne algunas odas de Pablo Neruda, un texto bastante bien logrado. También tradujo, tiene su versión del Llano en Llamas, aunque no se llama propiamente el Llano en Llamas, se llama algo así como el Llano en Llamas y otros cuentos, porque hay un texto que falta, por eso no le puede poner literalmente, ¿no?, el nombre del libro. Y es sólido su trabajo, tiene investigación sobre Darío, sobre algunos hispanos. En el caso de Elizondo Mata, vemos que tiene una trayectoria importante como traductor, lo pueden googlear, una trayectoria importante. Sin embargo, esa trayectoria como traductor es de traducción de textos biomédicos. Entonces, como que él tiende a otro tipo de texto, de otro tipo de complejidades, ¿no? Que es la complejidad del conocimiento más concreto, menos, o lo que hablamos de esta distinción entre las ciencias duras y las ciencias humanas. Entonces, su carrera es importante dentro del texto biomédico, tiene producción importante, hay mucho de él en Google Scholar, en Google Académico, pero pues en términos de literatura creo que pues se quedó un poco corto para como pudimos ver o como pudiéramos explorar por ahí. Ahora, el texto donde aparece esta versión del religioso miligramo incluye otros textos. Bueno, son 7 y S.
El del guardahojas ya lo revisé también en otra ocasión, ahí lo pueden consultar también si buscan en Google Scholar, hay un trabajito al respecto. No tiene problemas, tendría que seguir explorándolo para ver si la versión realmente hay nomás esos dos datos o hay más textos con problemas. Ahora, como ya se me acabó el tiempo, no les voy a poder hablar del otro texto que quería comentarles, que también hay en esta posibilidad infinita de abordar Arriola, aunque su obra sea tan pequeña, estoy trabajando con un texto del bestiario precisamente con el rinoceronte, que hay bastante, hay información, se ha hecho mucha crítica, se ha hecho mucha exploración, pero me llamó la atención que no hubiera exploración desde el punto de vista de las ciertas teorías de la comunicación, desde ciertas escuelas de la lingüística, una que es la lingüística sistémico-funcional, que explica las relaciones entre individuos y cómo nos comunicamos. Entonces, el texto del rinoceronte, no sé qué extensión tendrá, Irán. Es menos de una cuartilla. ¿Cuántas palabras serán? Poco. No sé, nunca sé pensar en número de palabras. Pero si lo ponen en un Word, sale menos de una cuartilla. Entonces, estuve explorándolo he estado explorándolo con esta perspectiva y dije, bueno, pues que unas 6 cuartillas que salgan, entonces de repente ahí está, mira, ahí se lo está mostrando Irán ese textito. Iba en la cuartilla, creo como en la número 10 y todavía no iba ni en la mitad del texto. Entonces el texto ahí tiene una riqueza para explorar dentro de esta perspectiva menos que utilicé. Y bueno, no quiero quitarle tiempo a José Luis con eso cerro y espero más adelante concretar estos trabajos y ya pues socializarlos, como diría el doctor Pérez Piñón. Adelante, José Luis, muchas gracias. Ok, no, al contrario, gracias, Hervé, y bueno, pues gracias por la invitación, así como pues a los presentes su asistencia. No tengo yo muchas anécdotas de Arriola, la verdad. Como comentaba, pues soy quien es el último en aproximarse a este autor, y pues bueno, no, también el último en edad y en responsabilidad quizá del grupo, pero bueno, por lo pronto vamos a iniciar. Bueno, mis abordajes sobre Arriola son un tanto desde la filosofía. Digamos, bueno, ¿por qué leer a Arriola? No olvidemos esto, o bueno, no quiero yo olvidarlo. Y entonces, para ello, les voy a compartir aquí en el chat unas líneas de Alfonso Reyes, que en lo personal a mí me han gustado muchísimo, me son muy significativas. Que bueno, Alfonso Reyes, bueno, todavía no en esta deuda con España y todo, pero también se refiere a las letras latinoamericanas, vaya, las letras escritas en español, y vaya, dice, cito, corre por las letras españolas una plétora de filosofía que seguramente escapa a los textos oficiales, pero que no por eso es menos filosofía. Entonces, digamos, a manera de epígrafe de esas palabras que les voy a compartir. Gracias, Luciano. Entonces, ya con eso es todo. No, bueno, la pauta. ¿Por qué pensar esto? En lo personal, una situación extraña y a mí yo formalmente, la redundancia, estudios literarios, y utiliza mucho la filosofía para su análisis. Yo llevo la línea contraria, yo estudio formalmente filosofía y recurro mucho a la literatura para tratar de llegar a formas de comprensión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, diríamos, hay un punto en, diríamos, el pensamiento, esas cuestiones de Boaventura de Sousa Santos, Epistemologías del Sur, nos señala que hay un sur epistémico. A muy grandes rasgos, ¿qué significa esto? Se refiere al norte como aquellos conocimientos, procederes, etcétera, que son avalados por una tradición, son reconocidos, no hay ningún problema con ellos, y sin embargo, estamos el sur. No podemos pasar al norte, y de ordinario, pues tenemos bueno, no tenemos una relación, ellos tienen una relación con nosotros un tanto de dominio y pues nosotros ahí aparecemos, como luego se dice, Mexican Curious. ¿Por qué remito a esto? Bueno, mucho del conocimiento, como señala Reyes, mucho del saber latinoamericano, no están necesariamente, en comillas, las construcciones formales del conocimiento,
no está, digamos, en la filosofía, no está en las ciencias sociales, no está siempre en el conocimiento científico como tal. ¿Y en dónde está? Bueno, frente al conocimiento, sobre todo a partir de las lecturas más positivistas, más, más de solo ciencia, por decirlo, por abreviarlo. ¿Quién es el sur de la ciencia? En cuestión de escritura, obviamente, pues resultaría la literatura. Pareciera que muchos de nuestros autores, muchos de nuestros creadores y grandes pensadores, grandes filósofos, grandes científicos sociales, justamente recurren a la literatura para una redacción, para una reflexión muy profunda sobre lo que sucede vaya, no nada más en México, en toda Latinoamérica. Y en ese sentido, creo ahí es donde está esta pauta, ¿no? De Reyes, donde dice, bueno, la filosofía mexicana no necesariamente está en la filosofía mexicana. Mucha de ella se encuentra en nuestros literatos, en nuestros ensayistas, en nuestros, no sé qué sea Arriola. Ya le he preguntado a Irán Mierbey y me dicen que por eso escribió Invención Varia. Dicen, no, pues, por eso el bestiario escribía y generaba géneros literarios prácticamente. Pero entonces, ¿cuál es aquí la situación? Justamente, casi se abre esta pregunta, este cuestionamiento. Bueno, ¿qué pasa cuando nos apropiamos de esas herramientas que sí se nos permite apropiarnos? Sí se ha dicho tanto tiempo que quizá no hay filosofía mexicana, que quizá no hay estudios de la cultura desde nosotros. Si nos fijamos, cualquier europeo puede venir a estudiarnos como cultura, pero es muy raro que nosotros, bueno, que alguien de estos lados vaya para allá a estudiarlos. Tal como vemos, plenamente normal, y pues ya está ese chiste, ¿no? De que cómo son las familias rarámulis. Dicen, bueno, pues por lo general es madre, padre, hijos y antropólogo. Se ve con plena normalidad, pero no se ve a la inversa que alguien venga a estudiarnos, digamos. En una de esas se ofenden justo. Entonces, ¿pero qué pasa entonces cuando nos apropiamos de estas herramientas, digamos que sí no son permitidas? Justamente es lo que sucede, lo que creo yo sucede con muchas autoras, muchos autores. En un caso es Juan José Arreola, nos habla de un modo muy significativo sobre este México del siglo pasado, con vistas a un futuro, con miras a un pasado, obviamente, pero podemos ubicarlo y nos da pautas muy significativas para la reflexión, como actualmente reflexiones sobre la violencia muy significativas. Pienso en dos autoras que me tienen de momento más que fascinado, que es Liliana Bloom y Fernanda Melchor. Más que en otros espacios. Entonces, bueno, eh, ¿qué pasa? Sucede algo también aquí muy curioso. Este, ok, ándale, está bueno el comentario de, acá dice René Delgado, cuando estudias una cultura considerada primitiva, es etnografía, cuando estudias una superior es espionaje. Sí, no, vamos a robarles, ¿no? Dirían luego, vamos a robar los trabajos, pese a que somos los flojos, los mexicanos. Pero bueno, justamente en este sentido sucede también algo muy curioso, que precisamente nos habla de estas dinámicas de validación. Si vemos esto que nos señala, que ya nos señala Alfonso Reyes, también a principios de siglo, está un poco antes incluso que los existencialistas. De hecho, Alfonso Reyes me atrevo a decir que dice que que el existencialismo se puede señalar como que la existencia precede a la esencia. Palabras casi iguales lo dice antes que Sartre en el existencialismo es un humanismo. Obviamente a Reyes nadie lo volteó a ver. Pero ¿cuál es la situación? Y justamente con el existencialismo sucede algo muy curioso. Con el existencialismo, la filosofía oficial voltea a ver con buenos ojos cómo la literatura puede ser un medio para la filosofía y otras reflexiones significativas. Al grado de que, pues, a Jean-Paul Sartre le llega la oferta que rechaza, acto de divés brutal, como solo él podía, y que lo cambió sí se apodera, pero pues vaya, ¿no? La cuestión del Nobel en literatura. Entonces, ¿qué pasa? Hay ese reconocimiento oficial, digamos, del norte, de la literatura como un móvil para la filosofía, para otro tipo de reflexiones, pero es curioso que al mismo tiempo no se atreve a reconocer que en las letras latinoamericanas ya hay una filosofía, ya hay, digamos, estudios sociales, ya hay estudios de creación muy significativos, de manera que seguimos en esta misma dinámica. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos plantea Riola? Otro aspecto desde la filosofía, además de los
vínculos que se pueden hacer, pero me quedan unos 5 minutos, entonces, si alcanzo llego a eso. Mientras tanto, el otro señalamiento, también por qué leer a Arreola. Arreola, estudiando sus textos, o al menos leyéndolos, no sé si alcanzo al grado de decir que los estudio, pero leyendo los textos de Arreola, hay una referencia continua, hay un cúmulo de referencias directas a autores y conceptos filosóficos del área de la filosofía, pero siempre entremezclados en un diálogo que se disfruta bastante en la lectura para plantearnos, como señalaba Irán, como para señalarnos memorias, experiencias y a veces esas presiones del dinero y el hambre que todos tenemos, vienen atravesadas de pronto por reflexiones muy profundas, históricas, referencias muy precisas. Si se dan el tiempo de darle seguimiento a 2, 3 nombres que menciona ahí Arriola, casi como si dijera: "Ay, pasó el hijo de vecino", no, a veces son un autor renacentista muy específico, remite a una da una tintura muy propia, vaya, al contenido de sus textos, de sus posiciones. ¿Y esto por qué lo señalo? Bueno, porque al mismo tiempo Arriola es capaz de brindarnos una percepción de la filosofía mexicana y de la intelectualidad, perdón, más bien la percepción que se suele tener en la sociedad mexicana sobre la intelectualidad y la filosofía y la vida académica. Hay un respeto, hay un etcétera, que se puede ver en Arriola autor, pero que al mismo tiempo en la narrativa de Arriola nos da esta imagen curiosa y contradictoria que sigue permaneciendo en México, en este México popular, este México, digamos, de a pie, en la sociedad mexicana en general, donde todavía se teme a la ciencia, todavía vemos estos memes de que dicen, no, ¿cómo que salen Bart Milhouse, parece, Bart, ¿le temes al COVID? Y le dice Milhouse, no, yo le temo a las brujas que se convierten en, ¿no? Y se echa toda una fantasía brutal, ¿no? Que bueno, esto sin querer faltarle el respeto a las cosmovisiones de los pueblos originarios, sino más que nada esta cuestión de que en un momento dado podemos creer eso, podemos creer a nivel social algo que dicen en YouTube, algo que viene en un meme, algo que viene en cualquier lado, pero se sigue teniendo este recelo hacia la ciencia, aspecto que también, pues por desgracia, se refleja en cuestiones de recursos, se refleja en cuestiones de tipo de investigaciones que hay, etcétera. Y sin embargo, Arriola curiosamente sabe entretejer estos dos elementos al mismo tiempo, decirnos, miren, aun cuando hablo de, justamente, por ejemplo, en la feria, de este pueblito ahí refundido, etcétera, donde dicen que no pasa nada y no hay nada, hay un grupo raro de poetas que se llama el Ateneo. Entonces ahí está, pum, ¿no? El golpazo a los Ateneos de la juventud mexicana. Pero justo es esta dinámica. O sea, Arriola tiene esta suficiente reconocimiento y valoración por la cultura, por la intelectualidad, por el mundo académico investigativo, lo tiene, pero al mismo tiempo es capaz de darse cuenta socialmente cuál es la posición que tiene esto y nos maneja unos buenos chistes, ironías, despechos muy, muy interesantes ahí hacia esta intelectualidad, que bueno, para vincularlo con lo que señalaba Hervey, hay 2 textos de Arriola dedicados al rinoceronte, ya ven, sí hice más o menos la tarea. Y justamente una de las, digamos, clases hermenéuticas que da para la lectura del rinoceronte está en función de lo que él denomina el filósofo positivista, que es una figura muy criticada en principios del siglo XX mexicano. Y a partir de ahí hace una construcción genial. Justamente habrá quien diga, así con cierto paralelismo al modo de Borges, la influencia filosófica de Arreola, quizá más que generar cuentos, genera personajes, genera herramientas hermenéuticas. Acá está ya Hervey, justo, ¿no? ¿Viste? Como ariete con un solo cuerno de toro blindado, embravecido y cegado en arranque total de filósofo positivista. No sé si está hablando mal del rinoceronte o nada más está hablando muy mal del filósofo positivista. A mí los rinocerontes me gustan mucho y así que vámonos contra el filósofo positivista, ¿no? Entonces, precisamente desde aquí, los textos de Arriola, nada más para ir cerrando esto y dar espacio a que nos despidan muy bien o nos hagan comentarios. Espero que nos hagan comentarios y no meten en un problema a Caro y a Karen, extendiendo el tiempo despidiéndonos para que dure esto.
justamente las pautas filosóficas, Arriola tiene la posibilidad de unos diálogos hermosos y bellísimos con las consideraciones filosóficas y teológicas del infierno, la posibilidad cuando habla del otro, en Autry, me va a regañar Estela porque no sé pronunciar en francés, pero es el otro, este, reminiscencia directa al infierno son los otros de Sartre, también puede ser en el caso de la Migala, pero en ese no invado territorios porque Irán ya lo abordó en un artículo. Otros dos, tres respecto, por ejemplo, al infierno, tiene unas consideraciones que podríamos leer en clave girardiana a partir de la violencia y la mímesis, la función social de la violencia. Y bueno, finalmente, otro tema que estaría ahí muy marcado, muy significativo en Arriola, pues es general lo que se denominaría una filosofía de la cultura mexicana. Porque al final de cuentas los primeros análisis de y creo yo los más vigentes de la filosofía de la cultura en México, más que en la filosofía, como ya dijo Reyes, están en esa beta que recorre las letras mexicanas. Entonces, bueno, pues muy brevemente una panorámica, lean Arriola, está entretenido, y algo muy significativo, algo que Arriola supo valorar, creo que al único filósofo que le dedica un texto es a Kierkegaard, cosa que es muy suave porque es mi autor favorito. Él sí supo reconocer, no se crean. Dale, muchas gracias. Justo en la disyuntiva. Si la memoria no me falla, en la edición del Fondo de Cultura Económica, página 202. Muchas gracias, doctores. Bueno, damos paso a las preguntas. Aquí pone Marco Antonio. Arriola va a preconizar las cuestiones identitarias distintas de las que circulaban en la crítica literaria de Europa, principalmente a través del género cuento breve. Me voy a adelantar a contestarlas y yo creo que si tienen ustedes algo que agregar, adelante. Bueno, hay una manera en la que Arriola hace un giro maravilloso que ya hacía referencia aquí en el mismo género, varia invención, en el sentido que Arriola, digamos que propone una literatura, una manera de entender literatura en la que ya no necesitamos copiar el modelo europeo, ¿no? Desde la perspectiva de los estudios postcoloniales, hay una propuesta muy interesante que maneja tres etapas de adaptación. Primero es adopción, adaptación, y finalmente, bueno, lo que en inglés es adapt, como el experto, en la que el autor utiliza nada más aquellos elementos que le sirven, pero digamos que crea una manera de escribir para hablar de la realidad nuestra, y ya no necesita, por eso tengo que decía Pepe, ¿qué escribe Arriola? Pues, varia invención, o sea, no puede decir que cuento, porque sí parece cuento, pero Paz lo incluye en el de poesía en movimiento como poesía, y también se puede incluir como ensayo. Entonces ya Arriola es de esos autores que iniciaron esta literatura que va más allá de los géneros, ¿no? Que sí se lee, es posible comprender a través de los géneros, pero yo creo que genera una identidad latinoamericana, o una propuesta para la búsqueda de una identidad latinoamericana a partir de la renovación de toda la literatura, de toda la cultura heredada, propia, ajena y de todos, ¿no? Entonces, creo que esa es una de sus mayores contribuciones. Compañeros, ¿quieren agregar algo? Ok, ahí quise mencionar, creo, bueno, Derrida, por ejemplo, y los derridadianos. Desafortunadamente no está Willy, porque siempre lo molesto por leer a Derrida. Pero bueno, dice Derrida que la filosofía puede ser un género literario. Justamente creo que con estos autores también vale hacerlo a la inversa, ¿no? Reconocer que la literatura, digamos, también puede ser un género filosófico. Y es algo que allí nos ha faltado saber leer. Y en ese sentido, pues los problemas, por ejemplo, identitarios, como nos comentaba Marco Antonio, pueden entrar justamente allí, no solo en aspectos de crítica literaria, sino bueno, cuestiones de identidad.
reitero, ¿no? Mientras en filosofía hay mucho esta producción, esta pregunta sobre qué es el mexicano, sobre todo en los tiempos en que escribe Arriola. La literatura, por otra parte, tiene estas respuestas que ya están ahí, pero que quizá no están formalizadas, y también nos hablan de las posibilidades de identidad, justamente lo que comentaba Rubén, ¿no? Por ejemplo, el caso de Arriola y otros tantos autores mexicanos, latinoamericanos, que se atreven a jugar con los géneros, con las formas de construcción, como quizá debería atreverse también mucho la reflexión a jugar, digamos, con esas ideas del mestizaje, más que estar buscando nada más genealogías. Esto viene de acá, esto de allá, y cómo se mezclan, quién sabe, ¿no? Pues ya estamos aquí, casi que aventarse, kamikaze, cómo se ha hecho en literatura, para darnos una expresión sobre ello. Gracias, no sé si Iram quiera comentar algo. No. Ok, damos pie a la segunda pregunta. ¿El espacio de las calles abiertas, el comercio en ciudades, son antítesis de lo interno de los personajes? Me adelanto a lo que me imagino que está fraguando Irán por el gesto que está haciendo. Hay una cuestión en Arriola y lo que yo les decía, que el mismo Borges dijo, ¿no? Que se puede leer e interpretar de una manera tan rica que pudiéramos, yo te puedo decir sí, aunque no nomás eso, ¿no? O sea, que puede ser que haya algún texto en el que encuentres esto, pero bueno, es que, o sea, Arriola tiene una riqueza y bueno, muchas veces se le criticó no celebrar a México en su obra, ¿no? Siempre habla de cosas que no son de México, porque tendía hacia a lo que ahora entendemos como global, una visión global de los problemas del mundo, no nomás los problemas locales. Pero luego aparece Corrido, aparece el Cuervero, que fácilmente pudiera alguien confundirlos con textos de Rulfo, ¿no? Del Llano en Llamas, que son totalmente locales. Entonces, no sé, hay estas grandes metrópolis y luego el testerazo, ¿no? El corrido. No sé, yo creo que se puede ver como sí en algunos casos, pero no sé, Iram, si tengas todo lo que agregar ahí. Pues, por ejemplo, está la feria. Sí, no es antítesis de lo interno en los personajes, al contrario. Lo que pasa en estas calles y en esos comercios, lo que sucede en la feria es una interiorización. Sí, da efecto contrario. Es el reflejo de lo que tienen y pues sí, como lo mencionas, Marco, de lo interno en los personajes. Sí, ese ejemplo podrías ver. No sé si la feria está en portugués, la verdad. Yo creo que, yo creo que no, pero yo creo que sí em, estará el guardaagujas, seguramente. Sí, que es un espacio abierto, pero lo que se refleja es todo el interior de los protagonistas. Sí. Okay. Eh, Sí, va a estar algo complejo. Está en checo, ¿no, Hervé? No sé cómo le hicieron. Está en una lengua eslava la feria y creo que está en holandés. No me acuerdo, me acuerdo que ahí en la casa taller de José Arola, cuando fuimos al Congreso, que el Orso nos mostró muchas ediciones muy exóticas algunas. Yo pensé que era en ruso, la de... Ah, no, hay una versión, creo que está saliendo, que estaba saliendo hace unos años apenas en ruso. No sé si haya salido, pero híjole. Ese está en portugués. Está diciendo Marco Antonio. Marco Antonio es un maestro, un doctor, un amigo de nosotros de Brasil.
Excelente. Bueno, Me preocupa estar robándonos tiempo, ¿no? Ya. Sí, antes de que se vayan, ahora sí que para saber más, el 4 de noviembre a las 5 de la tarde voy a hacer la presentación de este. Ahí en la feria del libro. No sé el enlace, no me lo han pasado. Pero ahí en los programas vamos a estar. No, espérate, síganos en la fanpage de Facebook. Ahí estaremos dando los datos. Hacemos rifas. No es cierto. Ahí pasamos la información ya cuando esté el vínculo confirmado. Bueno, Karen, muchas gracias por ayudarnos con la presentación, a Carlos también, y a todos Hoy antier, presentes por asistir. anteayer, más bien, ¿verdad? Muchísimas gracias a ustedes, doctores. Sin duda ha sido un día de muy buenas conferencias. Agradecemos también a todos nuestros asistentes y pues damos paso a la lectura de las constancias. Sí, ahí sí si pones la dirección, José Luis. Sí, estoy en eso. Listo. Muchas gracias, Mario y Estela, por los comentarios. Bueno, esperemos nada más que entren las constancias. Gracias, Marco. Gracias, Estela. Al contrario, gracias a ustedes. Sí. Una de mis preguntas iba a ser a Hervé, a él que no le gusta estar señalando los errores. ¿Qué pasaría si algún francés quiere traducir a Arriola, pero tiene en sus manos el texto de este señor de Colima? En una traducción indirecta. Eso sería muy interesante, ¿eh? Pero y bueno. Creo que no entraste a la ponencia que en la mañana sobre la traducción indirecta y hubieras tenido la Estaba respuesta. trabajando. Me esperé. Pero bueno, me atrevo a decir que, como lo que me corrija Estela, si le digo, ¿qué pasaría? Je ne sais pas. Adelante, gracias. Le hubieras preguntado, ¿qué pasaría si no señaláramos los errores? Bueno, si no señaláramos los errores en las traducciones, ¿qué habría pasado con tu presentación, Nervi? Bueno, a través de la Universidad Autónoma de Chihuahua, no es cierto, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, otorga la presente constancia al doctor Hiram Isaí Evangelista Ávila por su valiosa participación como ponente en la presentación Arriola para Todos, promoción de la investigación interdisciplinar, llevada a cabo de manera virtual dentro del marco de la 42ª Semana del Humanismo, Cultura de Paz, Desarrollo de Estrategias mediante la Cultura y las Humanidades, de la Facultad de Filosofía y Letras, el día 29 de octubre de 2020, de 6 a 7 horas. Firman el secretario de Extensión y Difusión Cultural, el maestro Alejandro Chávez Ramírez, y el doctor Armando Villanueva Ledesma, director de la Facultad de Filosofía y Letras. Estas constancias se las haremos llegar vía correo electrónico a los 3 doctores. Y pues de nuevo agradecerles mucho a todos los asistentes y recordarles que mañana es nuestro último día de actividades. Espero puedan acompañarnos en punto de las 10 de la mañana. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, Jenny. Bye.